Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 1 de la quinta temporada. Podcast, audiolibros, mensajes de voz son maneras de ir enterrando la escritura física. Así, el texto escrito terminará en simples rayitas y petrografitos. Última etapa. Iniciamos la quinta temporada. Ha sido más de un año de ininterrumpidas podcastinaciones donde, mal que bien, se ha llevado a cabo y sin vacilaciones todo un ejercicio recreativo de la literatura hablada y con ella un extenso libro de más de 300 páginas elaboradas al principio día a día y finalmente semana tras semana. Se ha conjugado para su elaboración una serie poco sistemática de escritura en todos y cada uno de los ámbitos que se pueden configurar como ejercicios de creatividad y elucubración planteados en cuentos, ensayos, micronovelas, crónicas y, lo que no podía faltar, poesías. Ha sido un ejercicio escritural que me ha permitido manifestar tanto mi sentir jubiloso como la tristeza que suele invadirme al plantear la propuesta aforística que debo tomar para iniciar la reflexión. Se puede decir que no es la primera vez que escribo, mas sí la primera vez que publico en medios tan masivos como son las plataformas de podcast, donde inicié con Anchor, que la multiplica hacia otras plataformas de podcast de audio y que al mismo tiempo iba procesando en mi página Podcastinando Aforismos de YouTube. Este ejercicio, debo reconocerlo, nació a partir de la pandemia. Resulta que, como soy docente y tuvimos que reinventarnos para las clases virtuales, mi hija, que como es sabido por todos, fue una tarea de trabajo múltiple en la misma vivienda, de manera que ella, mientras iba trabajando, se entretenía con un español que se conectaba en vivo. El tipo jugaba con otros participantes y al parecer recibía tokens por esa aparición y proponía juegos de realidad virtual con los participantes. La mujer decía que amaba a ese tipo por los temas que proponía cuando no estaba jugando y así, mientras trabajaba, se divertía. Diversión. Esa fue la palabra que me atrajo del podcast, pues necesitaba que mis estudiantes se entretuvieran mientras atendían la jornada de clases. Sé que esto ya lo dije antes en algún otro episodio, pero es que pienso que añadirle a partes que se me pudieron haber olvidado no debe ser tan malo, toda vez que considero que en la repetición está el aprendizaje. Fue todo un proceso de practicar con la voz, realizar los intros, las salidas, el fondo musical e incluso un intro de video que debe ser compatible con el intro de audio para que compaginen mutuamente al momento de editar tanto el audio como el video, pues gracias a que Anchor me puede recibir el video y lo convierte en audio, eso me facilita no tener que buscar el audio para integrarlo con el podcast de las plataformas específicas de ese tipo de programadores. Al comienzo era tímido al momento de grabar los temas y les dedicaba un máximo de 400 palabras. Luego fui extendiéndome en el texto y por supuesto en el tiempo. Se comenzó con máximo 6 minutos y una prolongación paulatina de 600 palabras que me fueron dando largas hasta llegar al culmen de 1000 palabras, que es con la cantidad máxima de texto en Word que pretendo terminar. La idea es no abusar de la paciencia del auditorio para así despedirme de él
de la manera más agradecida posible. Y es que me gusta ese número porque soy un enamorado del carismático 3 y esa es exactamente la cifra de páginas que debo invertir en un documento cuyo aforismo me implica en letra Arial 12, totalmente justificado, el texto que voy explicando con el aforismo que me entretiene. Igual, sigo pensando que el texto, de una u otra manera, tiende a desaparecer. Los libros, pese a que todavía existen románticos enamorados que sienten la fascinación por el material impreso, no cabe duda de que es una necesidad apremiante el que se vaya pensando en su paulatina destitución y, lo digo con tristeza, gracias a que el medio ambiente lo necesita. El medio ambiente ya no aguanta más el que, habiendo recursos para eliminar el proceso editorial que tanto daño le hace a la zona arborícola y al pulmón de la tierra, debe ir menguando su producción de manera gradual. Eso lo tengo claro, y está claro para la humanidad que no es en vano que se ha gestado la idea de la literatura virtual, que, en cierto modo, es más práctica y económica. El mundo de la cultura ha evolucionado de tal manera que hoy en día podemos entrar a contemplar obras de arte sin necesidad de movernos de la casa. Podemos visitar bibliotecas y tomar material ya sea prestado o regalado sin necesidad de pararnos de la silla en la que hemos consultado la existencia del material que necesitamos consultar. Así las cosas, mientras escribo este episodio aforístico, puedo manifestar con alegría que esto que hago lo puedo replicar n veces, sin necesidad de escribirlo tantas veces como lo necesite compartir. No como cuando tuve la oportunidad de participar en eventos del aula magna, donde debía presentar mis actividades en físico y con la premura de una escritura en una máquina de escribir que no guardaba la información y que para replicarla se necesitaba de la fotocopiadora, sin derecho a corregir las erratas cometidas durante su elaboración. Este privilegio de ser un nonato en la tecnología, muchos lo pueden contar si se metieron en el cuento de lo que hoy significa convivir con ella, aprender de ella y, por supuesto, manifestarse por medio de ella. Es la evolución de la ciencia la que tanto demeritamos, pero es ella también la que nos ha permitido direccionar nuestros pensamientos hacia los propósitos que creemos nos han sido de mucha utilidad para darnos a conocer y manifestar nuestras inquietudes y necesidades. Seguramente, este tampoco va a ser un método definitivo de escritura que también va a desaparecer con el tiempo. Igual, tenemos que hacernos a la idea de que, así como podemos comunicarnos por este medio, no siempre va a ser así. Espere en el próximo aforismo. Fotosíntesis simbiótica ocurre cuando empeines, abdomen, oído y las palmas de las manos besan el suelo desnudo. Una tosudez en la que nos sembramos en un punto de tal manera que lo consideramos parte de nuestra existencia. Hasta aquí, Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.